amigos de la Secretaría de Cultura y de las plataformas digitales que se conectan con nosotros, pues para conocer, como siempre, en estas charlas, en estos diálogos de la cultura, pues la historia, la vida y muchas anécdotas también de grandes coahuilenses que se dedican al quehacer cultural, que son promotores culturales. Y bueno, como es el caso de hoy de mi querido amigo Eliezer Jáuregui, que aparte de ser un gran promotor cultural, es un excelente músico, maestro, y pues que bueno, ha legado a muchas generaciones ya en la escuela de música, pues todos sus conocimientos y su experiencia. Eliezer, bienvenido aquí a estas charlas, a esta sala de charlas. Muchas gracias, Lidia. Yo encantado de platicar contigo, de charlar y de compartir todas mis experiencias. Eliezer, pues platícanos un poquito de ti, de cómo te llegó ese gusto por la música, si desde niño fue, etcétera. Sí, precisamente todo inicia en la niñez. Yo creo que todos los artistas o las personas que se dedican a alguna actividad, generalmente el gusto por las labores que están desarrollando en la vida adulta, pues nace precisamente en la niñez. En mi casa tuve la fortuna de tener una madre que fue pianista, fue concertista ella, tenía un piano y me acuerdo que todos los días en la casa se oía música, música de todo tipo, bueno, generalmente era música clásica. Y mi papá pues era de profesión ingeniero químico, posteriormente estudió muchas otras cosas, otras carreras y se dedicó a coleccionar muchos libros. Entonces había libros también, pero recuerdo que nunca nos obligó a mis hermanos, y a mí tengo tres hermanos, yo soy el mayor de la familia de estos hermanos, nunca nos obligó él en la niñez a coger un libro. Estaban los libros ahí, pero siempre lo veíamos leyendo, eso yo creo que fue el mejor ejemplo, ¿no? Y entonces ya fue hasta la secundaria cuando empecé a sacar libros y a empezar a leer, ¿no? Pero todo eso se conjugó con todo este ambiente de música, de los discos que llevaba mi papá, que compraba, y me acuerdo que escuchaba música desde de Beethoven, de Mozart, música de mariachi, cosas de jazz. Entonces todas las corrientes musicales, los estilos musicales los estuvimos escuchando. Y la maestra que me enseñó los primeros pasos y las primeras herramientas en la música, sobre todo en el piano, para tocar el piano, fue la maestra Dolores Escobedo, que ella ya falleció. Ella fue maestra de mi mamá. Mi mamá nunca nos enseñó piano a nosotros porque tenía la idea de que nos íbamos a chiflar, ¿no? Pues a mi mamá no tengo que estudiar el piano. Entonces la maestra que a ella le enseñó cuando ella era ella niña, cuando nos tocó aprender a nosotros, ya era una señora, una señorita ya grande, ¿no? Pero era muy estricta, era de esas maestras a la antigüita, ¿no? Y estuvimos 3 años ahí en la Escuela Normal de Música en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad donde yo crecí, donde me crié. Y, y guardo muy buenos recuerdos de ella. Su papá, el profesor Tomás Escobedo, era muy amigo de este gran compositor nacionalista mexicano, José Rolón, un tapatío que formó parte de toda esta corriente nacionalista junto con Carlos Chávez, Manuel María Ponce. Entonces, José Rolón, pues fue un músico, está en los libros de historia de la música mexicana. Entonces, este señor, Tomás Escobedo, papá de mi maestra de piano, y José Rolón fundaron la Escuela Normal de Música de Guadalajara y es ahí donde yo empecé a estudiar. Mi maestra era muy buena pianista, pero ella era de profesión violista, tocaba la viola en la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Entonces, en todo este ambiente yo crecí y también algo muy interesante que la formación religiosa que recibimos en la casa fue pues muy profunda. Éramos de religión evangélica, bautista. Entonces, había un programa muy ambicioso en la primera iglesia bautista de Guadalajara. Había coros, un coro muy grande, un coro de intermedios, de jóvenes, adolescentes y un coro de niños. Entonces eran muy selectivos la directora de ese coro y éramos como 7, 8 niños, con la voz afinadita, ¿no? Y como yo ya tomaba clases de música, pues afiné la voz. Nunca fui un gran cantante, ni mucho menos, ¿verdad? No me gusta mucho mi voz, pero ahí aprendí la disciplina de cantar en grupo y que es algo maravilloso. Los coros es algo que debe de regresar a las escuelas, sobre todo en los niños, pero es una experiencia maravillosa. Se comparte una disciplina y un resultado final y es algo hermoso. El niño tiene ese contacto con la música
y el contacto con una persona que sabe guiarlo. Entonces, esos son mis inicios básicos en la música. Pues qué interesante, Eliezer, porque como desde niño vas cultivando ese gusto por la música, desde que la oyes en casa, desde que se practica, y entonces pues no hay mejor cuestión que el ejemplo. Dicen que las palabras son importantes, pero el ejemplo es lo que arrasa, ¿no? Y bueno, después de Definitivamente. esto, ¿cómo decidiste tú tomar el camino ya profesional de la música? Sí, fue una decisión pues muy importante porque yo, por el trabajo de mi padre, nos mudamos varias veces de ciudad. De Guadalajara nos movimos a la ciudad de Puebla. Yo era un adolescente. Ahí recuerdo que hice mi primer recital o mi primer concierto profesional y mi maestro en ese entonces, en esa ciudad, en la escuela de música, me dijo, mira, ese es un trabajo ya de un profesional porque me lo remuneraron, me lo pagaron. Yo aprendí a tocar la flauta dulce, la flauta barroca, y como ya tenía una lectura y un sentido musical ya desarrollado gracias a los estudios que hice en esta Escuela Normal de Música en Guadalajara, pues entonces me resultó relativamente sencillo, ¿no? Entonces toqué con un conjunto de flautas barrocas, flautas altos, tenores y las flautas bajos, que son unos instrumentos que parecen un fagot, y tocamos pura música barroca en un festival internacional de música antigua en la ciudad de Puebla. Entonces nos lo pagaron, ya ni me acuerdo cuánto fue, yo tenía 14 años. Y ahí me gustó eso de estar frente a un público. Y, bueno, yo estaba todavía no tenía la conciencia de lo que es el profesionalismo musical y la seriedad que ello conlleva, pero mi maestro después me dijo, mira, ahí están ciertas personas muy interesantes, muy importantes en el mundo de la música que eran unos grandes, grandes intérpretes. Si lo hubiera sabido y hubiera tenido conciencia, quién sabe si me hubiera presentado, ¿no? Por los nervios de tocar frente a estas personalidades, pero me gustó mucho y ahí empecé yo a tomarle gusto a estar frente a un escenario, frente a un público y generar esa sensación de agrado, de placentero que se ve en el público cuando escucha un concierto, ¿no? Pues qué interesante todo esto que nos comentas, Eliezer. Y bueno, después de Puebla, ¿qué siguió? ¿Qué fue lo que siguió? Sí, en Puebla estuve un año, 9 meses aproximadamente. Fue ahí donde tuve la oportunidad de escuchar por primera vez a un organista tocar el órgano como debe tocarse un órgano, con música de Bach. Me encantó lo que hizo este señor y yo decidí, yo quiero ser organista. Platiqué con él, yo tenía 15 años, estaba muy, muy jovencito y me dijo, ¿tú estás tocando el piano? Sigue estudiando el piano te va a ayudar mucho para desarrollar tus habilidades de coordinación, porque el órgano es un instrumento más complejo, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo yo seguí estudiando órgano de manera autodidacta. De Puebla nos regresamos a Guadalajara, ahí retomé mis estudios en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Estuvimos muy poco tiempo, unos 3 años más o menos, antes de mudarnos a la ciudad de Monterrey. En los 80s, ahí ingresé a la Escuela Superior de Música y Danza y tuve como maestro al maestro Gerardo González, que me introdujo en el mundo de la ópera, de acompañar a los cantantes. Me comentaba que un buen pianista, un buen músico necesita saber respirar, necesita saber frasear, etcétera, cantar cantar con su instrumento, lo que está tocando. Entonces dice, el mejor maestro es un buen cantante. Ponte a acompañar cantantes. Y sí, estuve acompañando por muchos años el coro Monterrey, a muchos solistas, hice música de cámara, fui el pianista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión definitivamente de dedicarme a la música. A la sazón había empezado mis estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina de esa universidad. Ahí me di cuenta, más o menos tercer, cuarto año, ya no me acuerdo hasta dónde llegué, que es muy bonita la medicina, me sigue gustando. Tengo un hijo que está terminando ya su carrera aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero se necesita la vocación. Entonces ahí yo sopesé música o medicina. Conocí a varios médicos que eran músicos. Bueno, esos eran genios, yo creo, ¿no? Yo no era genio de ninguna manera. Y yo me decidí por la música, que era lo que me satisfacía, me llenaba plenamente. Y también empecé a trabajar como maestro, a dar clases y me gustaba mucho la sensación de transmitir todo ese conocimiento y ver resultados y cómo inducía
al alumno y comprendía el texto musical y llegaba a una comprensión del mismo y podía transmitir sentimientos, ¿no? Entonces, fue una decisión que me tomó muchos años, o sea, llegar ya casi a los años 20 de mi vida, cuando decidí dedicarme a la música. Oye, bueno, qué interesante esto, ¿no? Siempre a veces, o muchas ocasiones, quienes se dedican de hecho de lleno a la música, tienen como otra profesión que dejaron, ya sea en este caso tuyo medicina, o ingeniería, o matemáticas, o cualquier otra Sí, profesión, porque la música es lo que te llama, es lo que tiene uno por dentro en el alma, ¿no? Y así bueno, es. esto del órgano, ¿cómo fue que te fuiste perfeccionando dentro de ese instrumento que es el que pues a ti te gusta, para ser pues Eliezer Jauregui, el gran concertista de Ujú. órgano que ahora eres? Y bueno, también sé que haces música que también practicas el clavecín, por ejemplo. Sí, claro. Sí, Todos tuve la esos oportunidad de. que tienen relación. Sí, 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 son instrumentos muy antiguos, en su origen son antiguos, aunque fíjate, se tocan de diferente manera. El instrumento clavecín, por ejemplo, es un instrumento muy parecido a la guitarra. Su acústica es muy breve, pequeña, y se toca en áreas o cuartos o recámaras, por eso se llama música de cámara, se tocan en recintos muy reducidos. El órgano, pues, su tamaño, pues, obviamente está en los templos o en los auditorios, pero como te decía, yo seguí practicando el órgano, sobre todo en el ámbito eclesiástico, esta religión en la que crecí, te comentaba, tuve la oportunidad de ser organista en los diferentes templos donde yo estuve, en la ciudad de Puebla, en Monterrey, en Guadalajara. Luego, en el momento en que yo me fui a hacer la maestría en música al estado de Texas, a una universidad tejana, tuve que ser organista de una iglesia, porque no me podía graduar yo como organista si no tenía una posición oficial como organista de cualquier iglesia, de cualquier credo, ¿no? Y tuve permiso para trabajar porque nos lo pagaban. Entonces, todo mi desarrollo como organista se dio en ese ámbito. Y al mismo tiempo, pues yo estaba estudiando las obras escritas exclusivamente para este instrumento. El contacto con el clavecín lo tuve ya muy tardío. Es un instrumento muy peculiar. La manera de tocar es muy diferente al piano y al órgano. Casi se rasgan las teclas. El ataque es muy suave y hay que tener cierto peso, conocer el peso de los dedos sobre las teclas. Y el repertorio que se ha escrito para ese instrumento, pues es vastísimo, es de miles de piezas. Y fue en el momento en que hice los estudios de maestría, cuando yo llevé una materia en la que el instrumento clavecín era muy importante. Hay una modalidad que se llama musical, que se llama bajo continuo o bajo cifrado. Era la manera en que los compositores del barroco, como Vivaldi, como Bach, escribían números en lugar de notas. Entonces, esos números estaban relacionados con ciertas notas, con ciertas composiciones o componentes armónicos. Entonces, el clavecinista tenía que leer rápido esos números que se traducían en notas y se sigue utilizando actualmente. Entonces, ese fue mi contacto con el instrumento, aprendí un repertorio y eso fíjate que lo comento pues, con cierto gusto porque tuve yo la oportunidad de abarcar mucho repertorio. El repertorio de piano abarqué por todo este tiempo tengo casi 50, 60 años y yo empecé a los 7 años a estudiar. Entonces, desde entonces no he dejado de tocar el piano. Entonces, mi lectura de repertorio pianístico abarca música para piano solo, acompañamiento para cantantes, lead, ópera, música eclesiástica, etcétera. Y luego el clavecín y el órgano, pues es otro tipo de repertorio y eso me ha abierto la mentalidad musical a 3 instrumentos de teclado con todo ese repertorio que se ha compuesto a lo largo de siglos. Entonces, esa es una satisfacción muy grande, pero uno llega como con la lectura o con el conocimiento, uno se da cuenta que no sabe nada. Entre más lee uno, más aprende, se da cuenta que es una cosita lo que ha avanzado, ¿no? Entonces, la reflexión que yo he tenido estos últimos años es que no puedo parar.
no se puede parar en cuanto uno está aprendiendo una disciplina o cuando está aprendiendo algo. En el momento que dices, ya lo sé todo, estás muerto ahí, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo y eso es un motor, es algo que no se para, no se detiene. Entre más aprendes, quieres saber más y vas avanzando, vas avanzando. Entonces, eso es lo satisfactorio. Tuve la oportunidad también de hacer una licenciatura en letras españolas. Ya te había comentado que en la secundaria había leído mucho y desde entonces la preparatoria leía más libros de novelas y de poesía que los libros que tenía que estudiar. Entonces mi papá me decía, hijo, tienes que tomar el libro de química o el libro de física o el libro de historia que tienes que estudiar para las materias, porque me veía siempre con libros que no eran los que llevaba en la preparatoria. Entonces, todo ese conocimiento y todas esas disciplinas han ayudado a mí a comprender la música. Un músico que no tiene contacto con las otras bellas artes o con otro tipo de conocimiento, inclusive el conocimiento científico, pues es un músico muy reducido. Entre más conocimiento y más percepción tiene de su contexto, de su realidad y de todo el conocimiento, se hace un músico mucho más enriquecido, enriquece más su interpretación y tiene más sentido humanístico su interpretación. Bueno, y después de todo esto que tú aprendiste, ¿cómo fue el salto y la experiencia de transmitir a otros lo que tú sabes a través de las clases de la enseñanza, de estar en la universidad y de también a lo mejor aprendemos algo de nuestros alumnos quienes hemos dedicado Sí. tiempo de nuestra vida a la docencia, ¿no? También ellos nos enseñan cosas y nos hacen, nos impulsan a seguir también, pues aprendiendo más para ir y contarles lo nuevo que vimos y lo nuevo que aprendimos, ¿no? Claro. Fíjate, este salto hacia el magisterio, se pudiera decir así, hacia la enseñanza como maestro y empezar a transmitir de una manera formal, académica, los conocimientos que hasta ese entonces había adquirido para los alumnos, se dio en los años 80, finales de los 80, cuando estaba terminando ya la carrera de pianista en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Había ahí un concurso que organizaba esa institución, eh, un conservatorio, es una escuela tipo conservatorio, un concurso panamericano de guitarra. Entonces yo era pianista oficial de la Escuela Superior de Música, unos pianistas y yo éramos como 3 pianistas que acompañábamos a los guitarristas, a los violinistas y a los cantantes. Entonces yo ahí participé varias veces acompañando a los guitarristas que venían de Cuba, de Paraguay, de Argentina, etcétera. Y uno de los jurados era el maestro Santiago Chio-Zulaika. Él iba de Saltillo a Monterrey, y entonces ahí me conoció y me dijo, oye, necesito un pianista allá, necesito un maestro, ¿no te gustaría trabajar allá? A la sazón ya mi padre ya se había ya se había mudado, o empezaba a mudarse a la ciudad de Saltillo. Le dije, ¿cómo no? Claro. Yo ya había tenido experiencia como maestro de clases particulares y uno aprende mucho de sus maestros, la metodología, cómo utilizaban analogías y muchos recursos didácticos para que el pianista aprenda a tocar el piano y a interpretar la música. Entonces todo eso ya lo estaba aplicando y ya me sentía listo. Y sí, empecé a dar clases en el 91, 92, en el año 1992, en la antigua escuela de música, que bueno, lamentable, de muy buena memoria y que bueno, ya sabemos todos la historia, cómo terminó el edificio ahí enfrente de la Alameda. Ahí llegué yo. Entonces, en enero de este año estoy cumpliendo 30 años, ya cumplí 30 años como maestro. Y empecé a dar clases ahí, y de una manera formal, y me gustó mucho. Es otra experiencia que me llena, es muy plena para mí, porque como te decía, lo reitero, el hecho de transmitir el conocimiento que yo heredé de otros maestros, eh, lo aplico a otros alumnos y veo el resultado que dio en mí, lo veo en ellos. Y al mismo tiempo ellos, yo sé que en un momento dado van a transmitir ese conocimiento. Entonces, eso fue una experiencia inolvidable, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi vida. Actualmente, ahorita, por el trabajo que tengo como gestor, pues ya no tengo tantas horas frente a grupo. Ahorita estoy dando clases más bien
literatura musical y de prácticas de acompañamiento pianístico. Esas son las materias que estoy, historia del arte y filosofía del arte, que son otras materias que también eh, me llenan de satisfacción porque ayudamos al alumno a pensar, a absorber el arte y poder interpretarlo de una manera racional y poderlo decir, explicar. Entonces, todo esto está dentro del contexto del magisterio y pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, ahorita hablabas de como gestor, ¿cómo ha sido tu carrera y todo el trabajo que has hecho como gestor cultural, que también es algo muy, muy importante, porque la promoción y la difusión de la cultura son parte también del trabajo de quienes son artistas, ¿no? Como es tu caso. Sí, definitivamente. Algunos de los maestros que yo tuve en Puebla, me acuerdo en Puebla, un maestro que se dedicaba a la difusión de la cultura, nos platicaba algo de eso, cuando empezaba a hablar que tengo que contactarme con ciertos músicos porque va a haber un concierto. Y yo no sabía qué era exactamente eso, pues la gestoría, ¿no? Y luego toda la logística, que todos, el público en general llega, se sienta y ve algo muy bonito, pero muchos de ellos desconocen toda la maquinaria que hay allá de llamadas telefónicas, reservaciones de hotel, de vuelos, que esté todo listo, las luces, todo eso es un mundo maravilloso, como tú bien lo dices, ¿no? Todo eso lo fui aprendiendo en Monterrey cuando se gestionaban todas esas actividades, festivales de música, simposios, seminarios. Entonces yo lo fui aprendiendo y fue hasta que llegué aquí a Saltillo en los 90 cuando me invitó en la entonces licenciada Magolo Cárdenas, que fue la directora del Instituto Coahuilense de Cultura, actualmente la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, que me invitó a trabajar como director de actividades musicales del ICOCULT. Entonces ahí fue donde me sumergí completamente en toda esta actividad que es incansable, es mucho trabajo y es un trabajo también que llena de satisfacción porque hay resultados, debe haber resultados. El hecho de llevar a una orquesta de cámara a un auditorio de una escuela secundaria, porque es todo lo que hay ahí, que se llene ese espacio con los habitantes de ese lugar y que salgan felices de la vida, algunos llorando, otros comentando, por la experiencia de haber escuchado eso, es algo que llena de satisfacción, porque detrás de todo eso hay mucho trabajo. Trabajé un tiempo también como director artístico de radio concierto, cuando recién se fundó la estación, esta estación ya entrañable en la vida cultural de nuestra ciudad y de nuestro estado también. Y ahí también aprendí otras herramientas de trabajo, de producción musical, de producción que tú conoces todo eso, ¿no? Y todo esto está relacionado. Entonces, actualmente ya tengo ya varios años de trabajar en este ramo de la cultura y creo que es muy importante lo que se hace, todo el esfuerzo que hacen las instituciones del Estado, municipales, académicas, universitarias, para llevar la cultura, porque hay un interés genuino de parte de los gestores de cultura para que la población se alimente. Es parte importante y es un deber y es de parte de nosotros de que todo este llegue a todos los ámbitos posibles, a las poblaciones, a las escuelas y a todas las edades, porque es algo necesario. El hombre necesita de la cultura y de las manifestaciones del arte, pues para generar conocimiento y un sentido crítico también. Por eso es muy importante que llegue a los niños sobre todo. Así es, pues mi querido Eliezer, bien interesante todo esto que nos cuentas y bueno, toda la vida que has llevado para ser ahora un gran maestro de música para sus alumnos, un gran concertista, un excelente promotor cultural, pero sobre todo un gran ser humano. Yo creo Gracias. que el arte siempre nos cultiva no solo mentalmente y en conocimiento, en la abundancia del conocimiento, sino también en la abundancia del sentimiento, de abrir nuestra mente hacia nuevos horizontes
y a lo mejor entender un poquito más el mundo en el que estamos viviendo. Me gustaría que nos dijeras o que dieras un consejo a quienes nos ven sobre cómo aprovechar el tiempo libre a través del arte, porque ahora, pues con las nuevas tecnologías y todo Mm. esto, nos hemos dedicado a ver una serie de cosas que no son tan productivas y tan buenas para cultivar nuestra mente y nuestro espíritu, pero también podemos tener esa opción de ver arte, de conocer. Claro, vivimos en una ciudad, en un estado en el que ha habido una gran boom de cultura. Yo me acuerdo cuando llegué en los 90 no había mucho. Yo recuerdo hacia atrás, empiezo a hacer memoria y ahora hay muchas actividades en una hora, en un mismo día, y hay público para todo ello. Entonces, mi recomendación, mi invitación al público que no ha tenido todavía, no se ha decidido a acercarse a cualquiera de estas manifestaciones culturales, a que lo haga. Es algo muy interesante, es algo muy satisfactorio. Eh, Ahora con toda esta tecnología podemos nosotros introducirnos, informarnos de todas las actividades que hay y podemos escoger. Generalmente todas las actividades son gratuitas, algunas tienen un costo, pero es significativo, es simbólico. Pero yo creo que ahí la persona tiene que tener esa especie como de conexión. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Le gusta mucho la música? Pues acérquese a todos los eventos de música que hay, porque hay muchos ya. O le gusta el teatro es fascinante, es fabuloso. Y ahorita hay un boom de teatro en nuestra ciudad y en el estado. Entonces, ese es mi consejo, que se den la oportunidad, que no tengan miedo. Generalmente dicen, no, pues es que no le entendería. Hay una anécdota que yo nunca se me va a olvidar de una cantante alemana que no sabía español, fue a cantar unas obras de Bach a una población en el Estado de México. Eso me lo contó un amigo que fue director del conservatorio en el Estado de México, un extranjero que llegó a México y se nacionalizó. La invitó a ella y fue a un lugar muy escondido en el Estado de México, a una especie de monasterio, un templo chiquito del siglo XVII. Y ahí hubo un poquito público. Y en la banca de mar adelante está un señor de cerca de 70 años de edad, muy grande el señor, con sus manos de trabajo de toda la vida en el campo, cultivando. Y él no hablaba español, hablaba náhuatl. Entonces dice que se sentó el señor muy sencillo y empezó a escuchar el concierto de Bach, música de Bach en alemán, imagínate tú, y el señor empezó a llorar. ¿Sí? Entonces eso se dio cuenta la cantante y cuando terminó estaba ella muy curiosa, oye, es que, ¿por qué estaba llorando? Entonces le mandó a hablar ahí a este amigo que hablaba muy bueno, ya hablaba muy buen español, le dije, oye, que te lo traduzca, es que no habla español. Bueno, pues que traduzca del náhuatl al español y al alemán. Le preguntaron, ¿por qué estaba llorando? Y ese señor en su lenguaje sencillo, con toda esa experiencia de vida, dijo, es que no sé qué me produjo esa música de no sé quién es, ni qué estaba diciendo, pero la música lo tocó y le produjo lágrimas. Y quizá fue la única vez que escuchó la música de Bach. Entonces nadie puede decir que no entiende a Bach. Un señor quizá analfabeto, que no hablaba español y que nunca había escuchado música de nada de ese tipo, se conmovió. Entonces, el ser humano está preparado internamente para tener contacto con una obra pictórica, con una obra de danza, con un concierto, con un libro, que abra un libro. Y ahí se puede encontrar a sí mismo, es una especie de espejo, poder verse a sí mismo. Entonces, que se den esa oportunidad. El arte es maravilloso y puede obrar maravillas en la vida de las personas que tienen contacto con él. Pues mi querido Eliezer, ha sido un placer platicar contigo, conocerte un poco más a fondo y pues no sé si quieras agregar algo más a la entrevista. Pues solamente agradecer esta oportunidad de compartir parte de mis experiencias como, pues como músico, como una persona que ama el arte, la literatura, y reiterar la invitación para que sobre todo los padres de familia, acerquen a sus niños, los pongan en contacto con todas estos conocimientos, estas habilidades. Quizá hay habilidades escondidas en todos ellos, pero los padres, con toda esta manera de vivir tan rápido que tenemos ya, no nos damos cuenta de ello. Entonces, ahí está, el niño lo puede tener. Ese sería mi último comentario, fijarnos en nuestros niños y darles la oportunidad a los niños para que desarrollen esas habilidades. Quizá no lleguen a ser músicos de concierto o grandes artistas,
pero el arte ya está en ellos. Y esa, la capacidad que da el arte al ser humano de transmitir conocimiento y de ser una persona crítica, sensible a su entorno, yo creo que eso no lo da otro conocimiento más que el arte en sí. Así es, mi querido Eliezer, pues de veras qué placer y qué gusto platicar contigo. Y bueno, amigos que nos están viendo allá detrás de la pantalla, síganos en esta serie de entrevistas con grandes personalidades del arte y la cultura aquí en nuestro querido estado de Coahuila, desde el cual estamos transmitiendo este programa. Gracias, Eliezer, y hasta la Gracias.